ahorita y no. Buenas tardes, me confirman por favor si se puede escuchar bien y si también se puede ver en pantalla la presentación. Buenas tardes, auxiliar. Sí se ve la pantalla y se le escucha. Ya, perfecto. Gracias. Vamos a ir empezando entonces, ¿listo? Antes voy a iniciar la grabación. This meeting is being recorded. Ya, vamos a entonces iniciar el laboratorio programado para hoy. Buenas tardes. El laboratorio es compactación, es la relación que existe entre la humedad y la densidad. La norma de referencia que vamos a utilizar va a ser la ACTMD 698, la ACTMD 422, la AASHTO T99 y la AASHTO T180. Para este laboratorio, el objetivo es determinar mediante ensayos de laboratorio la relación humedad-densidad para un esfuerzo de compactación dado sobre un suelo en cuestión, ¿sí? Fundamento teórico. La compactación es un factor bastante importante o preponderante en la construcción de pavimentos, de carreteras, aéreas, urbanas y pistas de aterrizaje, entre otros. Esta humedad previamente determinada en laboratorio de suelos, que es lo que vamos a explicar el procedimiento completo hoy, también se la conoce con el nombre de humedad óptima y la densidad obtenida se llama la densidad máxima. Determinación de la densidad máxima y la humedad óptima. Para la determinación de la densidad máxima y la humedad óptima en la actualidad se conocen varios métodos. Como ustedes han podido ver con el ingeniero, existen métodos estáticos, dinámicos, existen también en otros países que se realizan otro tipo de por amasado, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de métodos, ¿sí? La mayoría de estos métodos, ¿sí? Son dinámicos y estáticos. Ahora, ¿qué podemos mencionar respecto a estos métodos? El método dinámico utiliza lo que son las cargas dinámicas aplicadas mediante pisones o martillos, ¿no? Y por el contrario, los métodos estáticos emplean lo que son las cargas estáticas aplicadas mediante prensas hidráulicas. Los métodos dinámicos, sí, más empleados y conocidos en la actualidad son los que ya se presentan en la tabla de abajo. Lo que sería el primer método, que es la columna de la izquierda, ¿sí? La columna de la izquierda, que sería el Proctor, de acá, ¿no? El método AASHTO T99, que es también conocido con el nombre de estándar o Proctor, ¿sí? Por eso ahí dice Proctor T99, ¿sí? Tiene sus características en cuanto a los tamaños del molde, en cuanto al tipo de martillo que se utiliza, al peso de ese martillo, ¿sí? Y también los materiales con los que se trabaja, ¿sí? Esos materiales con los que se trabaja, no estamos hablando de un solo tipo. O uno más inferior, que es el del número 4. El segundo método, ¿sí? Que es bastante conocido en la actualidad, sería este que se muestra en la columna derecha, que es el método AASHTO estándar T180 modificado. Este método se lo conoce también con el nombre de estándar modificado o Proctor modificado. ¿Listo? Al igual que el Proctor T99, este método de Proctor T180 modificado también tiene sus características propias. En cuanto a los moldes, cuando decimos moldes son los cilindros en los cuales se realiza el ensayo. Los números de capas con los que se realiza el ensayo, el número de golpes que está en función al tamaño o las dimensiones que tenga el molde. Si es un molde de diámetro o un cilindro de diámetro de 4 pulgadas, el número de golpes por cada capa que se tiene que aplicar es 25. Si trabajamos con un molde
de un diámetro mayor, que en este caso sería de 6 pulgadas, entonces la cantidad de golpes también va a ser mayor. Va a ser 56 golpes por cada capa. ¿Listo? También están descritos el peso del martillo, es más pesado que en el anterior, en este caso es de 10 libras y su altura de caída es de 18 pulgadas. Al igual que en el Proctor T99 se utiliza en el tamiz número 3/4 o número 4 para poder tamizar la muestra que se va a utilizar. Muy bien. Pregunta de examen con el ingeniero. Recuerdo que era cuáles eran las diferencias entre ambos métodos. Y aquí claramente se puede ver, ¿no? En este cuadro comparativo. El primero es el número de capas para cada método. En uno es 3 y en el otro es 5. El peso del martillo en el Proctor T99 es 5,5 libras y en el otro es 10 libras. La altura de caída que tiene que tener el martillo para compactar en el T99 es de 12 pulgadas y en el T180 es de 18 pulgadas. ¿Sí? Esos son los tres más importantes. Sin embargo, hay un cuarto que es la energía de compactación. La energía donde aquí está el porcentaje de humedad, Meeting is being aquí recorded. está lo que sería la densidad seca la densidad seca. Tenemos para el Proctor T180 esta curva, donde la densidad máxima, que es el punto más alto de la curva, estaría acá, ¿no? Densidad seca máxima. Y donde se llegó a tener la densidad seca máxima, ahí también está la humedad óptima, ¿no? La humedad óptima. Para el Proctor T180. Para el Proctor T180. Ahora, si queremos graficar en esta misma curva, la curva característica que suele tener comparándolo con ambos métodos, el del Proctor T99 resultaría acá, ¿no? Donde la densidad seca máxima es menor que el que se obtiene con el Proctor T180. Y el porcentaje de humedad es mayor que el que se obtiene con el Proctor T180. Sí, entonces aquí se puede ver y sacar conclusiones, ¿no? La energía de compactación para el Proctor, este es el de color azul para el Proctor T99, ¿sí? Y el rojo es el T180. Entonces se logra una densidad seca mayor, ¿sí? En el Proctor T180 que en el T99. Y con respecto al porcentaje de humedad óptimo, ¿quién es mayor? ¿El del Proctor T180 o el del Proctor T99? El del Proctor T99, ¿no? Como se ve en esa gráfica. Bueno, pero eso es algo un poco más, más a profundidad, si analizamos y estudiamos ambos métodos, ¿sí? Principalmente serían estos tres, ¿no? El número de capas, el peso del martillo y la altura de caída del martillo. Listo. Seguimos. En cuanto a los materiales, vamos a mencionar solamente muestra de suelo, ¿sí? Las cantidades las vamos a describir en el procedimiento. Equipos y herramientas. En equipos y herramientas tenemos lo que serían los moldes, ¿sí? Estos moldes son moldes que son cilindros metálicos de pared sólida que tienen una capacidad de dimensiones ya establecidas, ¿no? Indicadas. Puede ser uno de diámetro de 4 pulgadas o de 6 pulgadas, ¿sí? Además, en la misma imagen se puede observar en esta parte de acá, estoy rojo, en esta parte de acá existe lo que sería un collar removible, ¿no? Un collar removible. Todo este es el collar removible que está unido al molde.
El molde es el que estoy coloreando con azul, ¿sí? Este es el molde. Este es el molde. ¿Sí? Este es el molde. Y lo que sería el collar removible es la parte roja. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué se coloca este collar removible? En otros países le llaman collarín. En algunos lugares también les llaman anillo de extensión, ¿sí? Este collar, este anillo de extensión o collar removible, ¿sí? Se coloca sobre el molde, ¿sí? Con el fin de facilitar la compactación de las mezclas de suelo y agua para que alcancen el volumen y la altura deseada. Necesitamos que la muestra de suelo esté completamente ocupando el espacio del molde, ¿sí? Entonces, para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? Necesitamos que la altura, al momento de compactar, finalizado el ensayo, quede mínimamente 1 centímetro por encima del borde superior del molde. ¿Sí? Aquí voy a rayar con negro. Este es el límite, ¿no? Que me une el molde con el anillo de extensión, ¿sí? Entonces, por encima de esto, 1 centímetro, la muestra tiene que estar sobrepasando, ¿sí? En cuestión de la altura. De modo tal de que yo al enrasar pueda dejar bien nivelada la muestra a la altura de este borde negro que es el límite superior o el borde superior del molde. Muy bien, entonces este anillo de extensión o este collar de extensión me ayuda para eso. Segundo equipo o herramienta de unas 25 libras, ¿sí? De sensibilidad de 0,1 gramos. También vamos a utilizar lo que sería un apisonador o martillo. Este es el apisonador o martillo, ¿sí? Que puede ser operado a mano. También existen herramientas que hacen esta compactación de forma mecánica, ¿sí? Pero nosotros en el laboratorio hacemos el procedimiento de esta compactación manual. ¿Listo? El peso varía de acuerdo al método que sea de utilizar. Como ustedes recuerdan, y eso vamos a mencionarlo en cada ocasión que sea necesaria, existen dos métodos para los más conocidos en la actualidad para los métodos dinámicos, el Proctor T99 y el Proctor T180 modificado. En el Proctor T99 el peso del martillo es 2 centímetros como mínimo de largo. This meeting is Tiene being que tener recorded. algunos requisitos de esta regla para poder tener un trabajo óptimo, y es de que una de las longitudes, ¿sí? Uno de los lados de la longitud sea biselada, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar para enlazar la muestra. ¿Ok? Ahora, continuando, vamos a mencionar los otros equipos. Tenemos el horno, ¿sí? El horno que sería para el secado de las muestras, ¿sí? Que tenga la capacidad de mantener la muestra a unos 110 más o menos 5 grados centígrados. Y las taras o recipientes, ¿sí? Las taras o recipientes, los tamices, que pueden ser de 3/4 o el número 4, ¿sí? De pulgada. Y un equipo de mezcla, en este caso sería la espátula o badilejo, ¿sí? O una plancha puede ser, ¿no? Metálica para poder realizar la mezcla que se vaya a realizar. Sí, y un aparato para determinar la humedad, ¿sí? Que en este caso nos va a ayudar a medir la cantidad de agua que vamos a agregar a la muestra, esta probeta, ¿sí? La probeta nos va a ayudar a medir la cantidad en ml
el agua que le vamos a agregar a cada una de las muestras. ¿Listo? Entonces empezamos con el procedimiento. En cuanto al procedimiento, ¿sí? En cuanto al procedimiento, aquí... En el supermercado, ya está asegurada más. No, pues no, por favor, compañera. Ya, listo. Procedimiento. Si la muestra de suelo está húmeda, ya no. Un momento, estoy dejando de hablar porque estaba aceptando y también estaba viendo que los micrófonos estén apagados, ¿sí? Pero ahora ya vamos a continuar. Yo creo que les pediría que tengan mucho cuidado con sus micrófonos. Por favor, si van a hacer alguna pregunta, pueden activarlos, no hay ningún problema, pero una vez ya no quieran comentar algo o hacer una consulta, verifiquen que su micrófono esté apagado, ¿sí? Procedimiento. Si la muestra de suelo está húmeda, deberá secarse hasta que pueda desmenuzarse fácilmente por medio de un badilejo. En este punto de acá nosotros tenemos que hacer una inspección visual, ¿no? También con el tacto y ver si la muestra presenta humedad. Cuando llega del campo la muestra para poder realizar este ensayo o de algún lugar para que podamos determinar las características de lo que sería la humedad óptima y la densidad máxima seca, entonces nos va a llegar la muestra como se muestra en la imagen, ¿sí? Cuando tenemos material así en yute, en alta proporción, sí tenemos que verificar que la muestra que esté seca, pues, ¿no? También puede haber ocasiones en que no tengamos material en abundancia como se muestra en la imagen, o sino solamente que nos traigan unos cuantos kilos, unos 3, unos 4, 5 tal vez, y ahí tenemos igual que tener mucho cuidado porque la cantidad de muestras con la que vayamos a realizar, si es mínima, hay que ser lo más cuidadoso posible para que podamos trabajar con la muestra y que nos alcance, ¿no? Que no nos falte para poder encontrar, hasta que encontremos todos los datos. Sí, en este caso, la muestra que llegó y se muestra en pantalla está, bueno, es bastante, ¿no? Kilogramos de muestra, se toma This 3 meeting is kilogramos being de muestra de recorded. suelo para moldes de 4 pulgadas, ¿sí? O también nosotros podemos agarrar 6 kilogramos de muestra de suelo para moldes de 6 pulgadas, secados al aire o mediante el aparato de secador, pulverizados suficientemente para que pase a través del tamiz número 4 o 3/4 de pulgadas. Ahora, en este punto de acá, ya se hace mención, ¿no? El que vamos a realizar el ensayo tiene que ser el material que haya pasado por el tamiz, ya sea el número 4 o el de 3/4 de pulgada. Cuando utilizamos cada tamiz, generalmente se ocupa el de número 4. Y un tamiz más grande, ¿sí? Que es el de 3/4 de pulgada, se ocupa cuando el tamaño de las partículas es mucho mayor, cuando el material con el que estamos trabajando viene de una capa base, ¿sí? Entonces el material ya es de dimensiones de la partícula mayor, y si nosotros utilizamos para tamizar el número 4, poco material va a pasar, ¿no? La malla número 4 y nos va a costar juntar ya sea 3 kilos o 6 kilos. Entonces, en ese caso, se utiliza una malla mayor, un tamiz mayor, que sería el de 3/4 de pulgada. Se hacen algunas compensaciones cuando se ocupa el tamiz número de 3/4 de pulgada, sí, ¿sí? Pero en
al porcentaje de pérdida que se This being pueda recorded. tener. Generalmente, sí, 2,5 kilos a 3 kilos. También se puede utilizar si tenemos material en abundancia, como es el que, en el caso de lo que se ve en la imagen, que la muestra está en Utah, entonces tenemos bastante material para poder realizar el ensayo, entonces se está utilizando, ¿sí? Para evitar pérdidas o que pueda faltar, se está utilizando 4 kilogramos para cada repetición, ¿sí? O para cada determinación. Tenemos que hacer la determinación 5 veces, o sea, repetir el procedimiento 5 veces para obtener 5 puntos en la curva final que vamos a graficar. Entonces, aquí entra en cuenta también ya ir preveniendo, ¿sí? Si tenemos harto material como para poder utilizar diferente muestra para cada repetición, o si no tenemos mucho material, la muestra que utilicemos en la primera repetición, volver a reutilizarla para las siguientes. Muy bien, es válido, ¿sí? Ok. Hecho de que si la muestra presentaba humedad, Being recorded. teníamos que secarla, ¿no? Ya sea mediante el horno o secado al aire, expandiéndolo en una bandeja y colocándolo al sol. Este cálculo que se presenta a continuación es para moldes, ahí también está, para moldes de 4 pulgadas, por eso es 3 kilos, pero que son secadas al aire. Bastante importante esa última parte, que son secadas al aire. Entonces, si son secadas al aire, ¿sí? Si son secadas al aire, lo que se tiene que hacer es la cantidad de muestra, 3.000 gramos, por el 2%, ¿sí? Porque es secada al aire, vamos a iniciar con 2%. Y de esa forma obtenemos la cantidad en ml que hay que agregar a la primera repetición o para obtener la primera muestra, los datos con la primera muestra o la primera repetición. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería, jóvenes. Ahora, aquí tenemos también el cálculo para la segunda repetición. Una vez hayamos concluido todo el paso que estamos viendo, hay un inciso que dice volver a repetir los incisos de tal a tal. Entonces, para que ustedes puedan entender bien desde dónde hay que repetir. Y para esa segunda repetición, y a la muestra 2, cada entrenamiento sí tiene que ser mayor al que ya se utilizó para la muestra 1. Si para la muestra 1 hemos agregado 2%, otros 2% tenemos que agregar para la muestra 2. Es decir, ahora ya se va a multiplicar por el 4%. ¿Sí? En este caso estamos considerando de que tenemos tenemos bastante material, ¿sí? Y estamos utilizando 3 kilogramos para hacer la muestra 1 y otros 3 kilogramos, ojo, otros, no es que estamos reutilizando, sino que tenemos material bastante, entonces por eso es que utilizamos otros 3 kilogramos y con eso hacemos la muestra, las repeticiones con la muestra 2, ¿sí? Entonces es por eso que se le vuelve a agregar los 2% que se le agregó a la muestra 1, o sea, el porcentaje de agua que se le agregó a la muestra 1, que es 2%, y adicionalmente otros 2
8%. ¿Sí? Y así hasta This meeting is la being cantidad de recorded. muestras que vayamos a realizar. Aquí generalmente se hacen 5 puntos para la curva, pero pueden hacerse más. La idea es tener unos puntos distribuidos, ¿sí? De modo tal de que se me pueda graficar una curva, ¿sí? Si una vez que ya tenga la curva, ya paro ahí, digamos, a hacer las repeticiones. Generalmente la curva sale con 5 puntos. ¿Listo? Ahora vamos a explicar cuál sería el cálculo que se tendría que hacer para las mismas condiciones del molde, es decir, un molde de un diámetro de 4 pulgadas, con la misma cantidad de muestra, ¿sí? Pero que ahora esa muestra fue secada anteriormente al horno, ¿sí? Cuando la hemos introducido al horno, hemos sacado totalmente toda la cantidad de humedad que podía haber tenido. Entonces, 3.000 gramos por más el This 2% meeting is being al recorded. porcentaje anterior. Si era 4 más 2, ahora no, y acá sería 180.000. Si queremos calcular para la muestra 3 sería 3.000 gramos por el 8%. Quedaría un total de, y ahí ustedes sacan el cálculo. Y así hasta poder sacar los porcentajes de humedad para todas las muestras. ¿No? Ese sería el cálculo. Al ser un molde cilíndrico, nosotros solamente para encontrar el volumen necesitamos su diámetro y la altura. Recuerden que multiplicada por la altura. ¿Sí? En este caso, este volumen que se menciona, ¿sí? Tiene que ser sin contar el collarín o el anillo de extensión. Aquí se ve mejor cómo es que se separa el collarín o el anillo de extensión del molde, ¿sí? Y en este caso, estas dimensiones y el dato del volumen que tenemos que encontrar es solamente del molde, sin su extensión, ¿sí? Sin su extensión. Inciso E, pesar el molde de compactación sin incluir el collar ni la base. Esto es lo que en ese caso sacar la base. This meeting is being Puede ocasionar recorded. de que se me escape, pierda yo material por su interior, por la parte inferior. Entonces, es por ello de que aquí solamente se pesa el molde sin incluir el collar o el anillo de extensión. Y como se ve en la imagen, se pesa con la base, ¿sí? Con la base. Entonces sería el peso del molde más la base. ¿Ok? Y al momento de querer obtener el peso ya finalizada la compactación, entonces solamente le quitamos el anillo de extensión, enrasamos y lo pesamos.
sin retirar la base. Muy bien, esa aclaración. Inciso F, se debe colocar el anillo de extensión, ¿sí? Luego de ya tener los datos, las dimensiones, ahí está ya preparado el lugar, se ha colocado por prevención para que no se pueda empolvar también una pequeña base, en este caso un yute azul, debajo del cilindro. Fíjense, ya se ha colocado el anillo de extensión, tienen ya esos aseguradores que son unas arandelas, unas mariposas, para sujetar bien. Es importante de que el molde esté bien sujetado a la base y presionado bien por sus pernos, ¿sí? Para que al momento de realizar la compactación se pueda mover, se pueda separar el molde de la base. Si llega a ocurrir eso, que se llega a separar el molde de la base, entonces habría que volver a realizar el ensayo, ¿no? Porque ahí ya seguramente va a salir material y entonces nos va a hacer variar los datos, ¿no? Entonces por eso, y es bastante importante colocar lo que sería asegurar bien, ¿no? el molde a los fierritos de la base, que en esta imagen anterior se puede ver, ¿sí? Aquí se puede ver, fíjense, aquí hay aquí, la base tiene un fierro bastante largo, ¿sí? Y el molde se tiene que asegurar bien a esta parte de acá, ¿sí? A los dos extremos, a los dos lados. Y adicionalmente a eso se coloca este molde tiene unas tuerquitas que me permite a mí eso, existe este anillo de extensión o collar que se coloca por encima, ¿no? Este anillo de extensión o collar también tiene unas asas en forma de S y gira alrededor del borde superior del molde, de modo tal de que también existe un buen empalme, ¿no? Entre el molde y el anillo de extensión. Y también se puede, hay que hacer encajar bien, ¿no? Ahora, siguiente paso, usar bien el método patrón de compactación, es decir, el martillo correspondiente, el número de golpes adecuados para el método que se elija. Existen 4 métodos. Estamos utilizando en sí Proctor T99 y también adicionalmente aquí también está para el Proctor T180, el Proctor modificado, ¿sí? Pero estos métodos hay unas tablitas, estos métodos están más que todo aclarando, aquí está método A y C y método B y D, están en función al tamaño o dimensión del molde. Si el molde, cuando yo digo el molde, es el cilindro metálico, ¿ok? Si el molde es de unos 100 milímetros de diámetro, aquí por ejemplo, 100 milímetros es igual a 4 pulgadas. De mayor diámetro, This meeting is being recorded. mayor muestra. Y esa cantidad de muestra aproximada que vamos a utilizar es de 6 kilogramos. Si hemos dicho que tenemos que hacer mínimo 5 puntos, entonces 6 kilogramos por 5 repeticiones. Esto en el mejor de los casos, cuando se pueda contar con bastante material. Pero si no se llega a tener estos 30 kilogramos o 15 kilogramos, estos 3 kilogramos que utilicemos para la muestra 1, lo podemos volver a reutilizar para la muestra 2, para la muestra 3, para la muestra 4 y para la muestra 5. Lo mismo para este
cuando utilicemos un molde de 6 pulgadas. Se puede volver a reutilizar. ¿Listo? Cuando se tenga la opción de poder reutilizarlo, es mejor, cuando se tenga la opción de poder tener material en bastante cantidad, es mejor separar para cada muestra la cantidad necesaria, o sea, no reutilizarlo, ¿sí? Pero no siempre se... por caída libre a la This primera meeting capa es is de being recorded. 12 pulgadas. Primera recomendación, al momento de compactar, el martillo no tiene que colocarse de forma inclinada, sí o sí tiene que ser de forma vertical, ¿listo? Segunda recomendación, la forma de compactar tiene que ser uniformemente sobre toda la superficie de la capa a compactar, ¿listo? Tercera recomendación, los golpes que se le dé al martillo para poder a través del martillo para poder compactar la muestra, tienen que, no se van a contar cuando estos golpes caigan en las paredes del cilindro. Parece un poco ilógico, ¿no? Eso de que, porque en sí el martillo tiene que ser colocado, o sea, tiene que llegar todo lo que, o sea, todo el área de la parte inferior del martillo, aquí dentro del cilindro, ¿no? Para que compacte. Pero experiencia de que uno se cansa, ¿no? Porque son 56 golpes que hay que hacer, y ya sean, si trabajamos en un molde de 6 pulgadas, o en este caso 25 golpes, porque es un molde de 4 pulgadas. Repetirlo por la cantidad de capas, y repetirlo por la cantidad de repeticiones, o sea, por 5, se cansa. Entonces, hay veces que sin querer se mueve esto de acá, y el golpe sale cayendo aquí, a la pared. Entonces, eso no se cuenta, no se tiene que hacer, ¿sí? Hay que tener el cuidado de no llegar a eso, ¿sí? O si uno tiene que asegurarse de que tiene que estar el martillo vertical, y todo el impacto tiene que caer dentro, ¿sí? Uniformemente sobre toda el área, sobre toda la superficie, ¿sí? Entonces ahí se está viendo de forma secuencial. Esta es la primera capa, aquí está con la segunda capa, y aquí está con la tercera capa. ¿Listo? Para el Proctor T180, su característica es que se trabaja con 5 capas, ¿sí? Pueden ser 56 golpes cuando se tenga un molde más grande, cuando se tenga un molde de diámetro de 6 pulgadas. Pero si se tiene un molde de 4 pulgadas también, y se quiere hacer, pero al ser un molde de 4 pulgadas de diámetro, ya no es 56 golpes, es 25. ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir. El número de golpes está en función del tamaño del molde. Si el molde es pequeño, de 4 pulgadas, entonces son 25 golpes. Si es un molde mayor, entonces la cantidad de golpes por capa es de 56. ¿Listo? Ahora, vamos a seguir. Siguiente paso, H. Enrazar cuidadosamente la base
y la parte superior del cilindro con el suelo compactado. Llenar cuidadosamente con suelos o gravas pequeñas cualquier agujero que pudiera haber quedado en la superficie. Ahora, mucha atención acá. Así está, esa es la vista que se tiene del suelo ya compactado en el cilindro. ¿Ok? Fíjense, ahí está, y ahora se tiene que enrasar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es cuidadosamente sacar el anillo o extensión. Este es el anillo o extensión que está en la parte de encima. Y así quedaría. En excedente que tiene que This meeting is sobrepasar por being el borde recorded. superior del molde 1 centímetro para que yo pueda enrasar. Entonces lo que se va a hacer ahora con la regla metálica, se va a enrasar. ¿Listo? Entonces se está enrasando y si hubiera algún agujero, algún espacio, hay que rellenarlo con el mismo suelo o con unas gravas pequeñas. Muy bien. Ahora, inciso I, pesar el molde lleno, ¿sí? De suelo húmedo. Este suelo tuvo una cantidad de agua que se le agregó y ya está compactado, ¿no? Porque ya recibió la cantidad de golpes necesarios y ahora lo que se tiene que hacer, es limpiarlo, ¿no? Que no haya ningún material tanto por la base o por las paredes externas fuera del cilindro, ¿sí? Entonces hay que asegurar al momento de pesar. Ahí se está pesando y fíjense lo que les decía, se está pesando con la base, ¿no? Entonces ese es el peso del cilindro con, obviamente incluía la base, pero con el suelo húmedo. Muy bien, listo. Inciso J, extraer el suelo del cilindro o molde y tomar muestras para el contenido. Aquí, una vez que ya se tiene el peso, se tiene que sacar la muestra del molde. Y se tiene que extraer dos pequeñas porciones, unos 200 gramos suficiente, para poder obtener el porcentaje de humedad que tiene la muestra. ¿Sí? Entonces, para que sea representativo, esa palabra bastante importante, ¿sí? Tiene que sacarse muestras, ¿sí? Muestras, o sea, la cantidad de muestras que yo les decía que unos 200 gramos suficiente, tiene que sacarse de diferentes lugares de la muestra. ¿A qué me refiero de diferentes lugares? Se saca la base, el molde, y se extrae desde aquí, bueno, con rojo lo voy a rayar, desde aquí y de la parte de abajo, ¿sí? Muestras de aquí y muestras de aquí. Y esas muestras se colocan en una tara, ¿sí? Tiene que ser representativo. Es decir, si yo saco la muestra de diferentes lugares, entonces me va a representar todo, y los datos del porcentaje de humedad van a ser más reales a los que tiene la muestra, a los que presenta la muestra. ¿Listo? En cambio, si yo saco solamente de un solo lugar, puede ser de que en el otro extremo de la muestra sea diferente el porcentaje de humedad, ¿sí? O varía un poco. Entonces, es por ello que tiene que sacarse de diferentes lugares. ¿Sí? Ahora,
repetir los pasos del inciso C al inciso This L, meeting is hasta que being recorded. sobre la base del peso húmedo se obtengan 2 o 3 valores del peso del material compactado ligeramente menores que un valor más alto. Es decir, si tenemos un valor alto, uno más alto, y ahora sacar aquí en el anterior inciso K decía, si se va a volver a reutilizar la muestra, aquí nuevamente se hace mención. Y hay que añadir solamente el 2% de agua, porque esta muestra que se utilizó ya tiene 2% de agua, ¿no? Entonces, para volver a reutilizarlo, la cantidad de agua que se le va a agregar ya no va a ser como si fuera una muestra que se está utilizando sin haber agregado agua, sino se le tiene que considerar el porcentaje de agua que se le agregó al inicio, ¿sí? Eso. Ahora, inciso E. Secadas las muestras, ¿sí? Aquí en el paso este de acá, en el paso J, nosotros hemos mencionado de que se tenían que extraer muestras para sacar el porcentaje de humedad. Entonces, en el paso E ya dice ahora, para reforzar esta parte que hemos This visto, meeting is vamos a being ver un recorded. pequeño video, ¿sí? Un pequeño video bastante didáctico que nos va a ayudar a poder entender mucho mejor. Me gustaría que me confirmen, por favor, para saber si se escucha el audio bien del video. Ensayo Proctor estándar o normal. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Estándar o normal, regido por la norma ACTM D698, estándar o normal del terreno seco. Contamos con dos variantes, el ensayo Proctor estándar o normal, regido por la norma ACTM D698, y el ya que, aunque su objetivo es determinar la densidad y la humedad óptima, se diferencian en los siguientes puntos: en el número de capas y el número de golpes proporcionados a cada una, el peso del pisón, Sí, no me digas. y en la altura de caída del pisón. Quiero dejar en claro que la elección del método estará dada por las especificaciones propias de cada proyecto, pero a manera general dependerá de la energía de compactación requerida. El Proctor estándar corresponde a una energía de compactación media, como por ejemplo la que se alcanza en un terraplén. Por otra parte, el Proctor como la que se requiere en la sublazante o las capas que conforman la estructura de pavimento. La ACTM especifica que el ensayo Proctor modificado está limitado a suelos que pasen totalmente por la malla número 4 o que tengan un porcentaje retenido máximo del 10% en esta malla, pero este 10% debe pasar totalmente la malla 3/8. Cuando existe material retenido en la malla 3/8, debería aplicarse el ensayo normal o estándar. Notarás que las normas, tanto para el ensayo estándar como para el modificado, cuentan con 4 métodos, los cuales te permiten aplicar el tipo de ensayo sin importar el molde que dispongas. Cada método te especifica el diámetro del molde y qué tamiz debe pasar el material. Teniendo claro para qué sirve el ensayo, continuemos con el paso a paso. Para este ensayo necesitaremos los siguientes elementos. Necesitaremos moldes que pueden ser de 4 pulgadas de diámetro y 4.6 pulgadas de altura, o de 6 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de altura.
Un pisón o martillo, el cual se puede operar de forma manual o mecánica. Para el ensayo estándar, el martillo tiene un peso de 5.5 libras. Para el ensayo modificado, tiene un peso de 10 libras. Una balanza, un horno, tamices de 2 pulgadas, 3/4 de pulgada y tamiz número 4, recipientes, una bandeja metálica, espátulas, una regla metálica y por supuesto la muestra. ¡Neta me lo juras! Cuyo tamaño dependerá del método aplicado. El procedimiento es el siguiente. Tomamos una muestra representativa, aproximadamente unos 2.5 a 3 kilos. Si la muestra está húmeda, procedemos a secarla, ya sea al aire o por medio de aparatos de secado. Para el secado, la colocamos en la bandeja metálica y extendemos el material para lograr que las partículas se encuentren un poco separadas y logren secarse más rápido. Cuando la muestra esté seca, procedemos a tamizar descartando todo el material que sea mayor que la malla número 4. Luego mezclamos perfectamente la muestra escogida con agua suficiente, hasta obtener una mezcla ligeramente húmeda, que aún se desmorone cuando se suelte después de apretarla con la mano. Procedemos a pesar el molde con la placa de base. La elección del molde dependerá del método que elijamos. Dividimos la muestra en el número de porciones requeridas, aproximadamente iguales, una por cada capa que se vaya a usar. Para el Proctor estándar se emplean 3 capas, para el Proctor modificado se emplean 5 capas. Tomamos el molde y le adicionamos la extensión o collar, dependiendo cómo le denominen en tu país, esto con el fin de evitar pérdida de material durante la compactación. Ahí para un momento, jóvenes, porque es bastante importante que les diga cómo se tiene que saber a qué altura. Entonces, de aquí, fíjense, en pantalla estoy dividiendo, esta es la altura total, se divide en 3 partes, ¿no? Entonces, esta será la altura de la primera capa, esta será la altura de la segunda capa y esta será la altura de la tercera capa, ¿no? Entonces, en función de eso, fíjense de que se está tomando en cuenta como si se fuera a llenar con el molde, perdón, con el collarín o anillo de extensión. Pero sin embargo, al colocar la muestra, ¿sí?, con caída libre hasta la altura de la primera capa, y luego compactar, obviamente no va a llegar ahí, sino va a quedar compactado hasta esa altura, ¿no? La segunda capa se va a también colocar con caída libre y hasta aquí se llenará, ¿no? Hasta ahí aproximadamente. Y ya la tercera capa, con eso se concluye, ¿no? Hasta ahí. Entonces, de esa manera es que se le va introduciendo las capas. En este caso, esa explicación es para, como si fuera un molde de, como si fuera un Proctor T99, 3 capas, ¿sí? De la misma manera se hace la división y se va compactando las capas cuando son Proctor T180 con 5 capas. ¿Listo? Seguimos viendo. Dependiendo de cada ensayo, tendremos un pisón diferente, con una altura de caída y peso diferente. Luego vamos poniendo el material en el cilindro, donde iremos compactando cada capa con el número de golpes requeridos, dados por el correspondiente pisón. Para el Proctor estándar se dan 25 golpes a cada una de las capas, y para el Proctor modificado se dan 56 golpes a cada uno. Para el ensayo estándar y para el modificado a una altura de 18 pulgadas. Si tienes el equipo de operación mecánica, colocas el cilindro en la máquina y dejas que haga todo el trabajo por ti. ¿Aló? Hola, señora Bellamy. No estoy ahí. Del molde. This meeting is being recorded. Pesamos el molde con el suelo húmedo, incluyendo la placa de base. Retiramos el suelo del molde y tomamos 2 porciones representativas de unos 100 gramos. Una obtenida de un nivel cercano al superior y otra de una parte próxima al fondo. Tomamos la muestra representativa, la pesamos
y la secamos en el horno por un tiempo mínimo de 12 horas. Repetimos el procedimiento anterior con un contenido de agua en el suelo ligeramente mayor y así sucesivamente hasta que disminuya o no haya cambios en la masa unitaria húmeda o hasta por lo menos se hayan obtenido 2 puntos en la gráfica de compactación. Luego procedemos a dibujar en una gráfica los resultados obtenidos, donde en las abscisas o eje X tendremos los diferentes contenidos de agua resultantes y como ordenada los pesos específicos secos. Muy bien, entonces de esa manera se concluye la parte del video. Se finaliza, ¿no? Hasta lograr esa curva que se muestra en pantalla del diagrama de versus X, que sería el porcentaje de humedad, y en Y las densidades secas. Continuando entonces con nuestro laboratorio, ahí se muestra en la pantalla la diapositiva. Entramos a los datos y fórmulas, ¿sí? En los datos y fórmulas tenemos estas 3 fórmulas generales que vamos a utilizar. El primero es para lo que sería húmedo del suelo sobre 1 más el This meeting porcentaje is de being humedad recorded. sobre 100. ¿Listo? Y finalmente la fórmula que ya conocemos, que hemos avanzado en el laboratorio 3, que es la fórmula del porcentaje de humedad o del contenido de humedad, ¿sí? El peso del agua sobre el peso de la muestra seca por 100. ¿Listo? Esas 3 fórmulas. Entonces tenemos de entrada estos 3 datos para poder calcular el laboratorio. Se aclara que es el método que se usa el Proctor T180 modificado. Por ende, entonces son, al ser un molde se está tomando un molde de 6 pulgadas, por eso es que acá se coloca golpes por capa son 56. Por ser Proctor T180 es el número de capas igual a 5. Y por ser el Proctor T180, ahí están las características del martillo, su peso y la altura de caída. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la muestra, en cuanto al ensayo, el volumen del molde, es decir, del cilindro, ya está aquí, son datos de entrada. ¿Sí? Aquí tenemos el peso del molde, ¿sí? El peso del molde, el peso de la muestra húmeda más molde, en cuanto a la altura, muestra humedad más molde, será todo esto de acá, ¿sí? Y aquí en cuanto al porcentaje de humedad tenemos el recipiente, el peso de la muestra húmeda más tara, el peso de la muestra más tara, esto ya es sacado del horno después de las 24 horas, y el peso del recipiente, ¿no? Para poder encontrar y restarles a estos términos de aquí. Entramos a la parte de cálculos. En la parte de cálculos tenemos que calcular todas estas celdas que están de color amarillo. Ya. Todas estas celdas que están con amarillo, y ustedes ya más o menos pueden aquí resolviendo, ¿no? Cómo encontrar las celdas de color amarillo.
Fíjense, tenemos entonces que calcular el peso del suelo húmedo. Y tenemos como datos el peso del suelo húmedo más molde, y tenemos el peso del molde. Entonces, esta incógnita la podemos encontrar restando, ¿no? El peso del suelo húmedo más molde, le restamos el peso del molde y tenemos solamente el peso del suelo húmedo. Lo mismo para las demás columnas. Seguidamente, para encontrar la densidad húmeda, esto es peso sobre volumen, entonces ya tenemos el peso del suelo sobre el volumen del molde y encontramos la densidad o el peso unitario húmedo del suelo. Para el porcentaje de humedad sabemos cómo encontrar el peso del agua, el peso del suelo seco y el contenido de humedad. Finalmente, esta densidad seca sobre 1 más el porcentaje de humedad, ¿no? El porcentaje de humedad en esta fila ya nosotros la vamos a tener calculado. De todas formas, aquí entramos a la parte de los cálculos donde les explico más detalladamente los cálculos para las dos primeras columnas. Para las demás, las columnas restantes, se sigue el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces empezamos hallando el peso de la muestra húmeda. Como les comentaba, era una diferencia, una resta. El peso de la muestra húmeda más molde, le restamos el peso del molde. Aquí están los valores y encontramos que es 4.146 gramos. Lo mismo para la columna 2, ¿no? El peso de la muestra húmeda más molde menos el peso del molde. Reemplazamos y en este caso es 4.521 gramos. Para el peso unitario del suelo húmedo, es la relación directa que es el peso de la muestra sobre el volumen del molde. Reemplazamos el peso sobre el volumen y obtenemos en unidades gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Que es 1,987. Lo mismo para la columna 2 y también para la siguiente. Es que en este caso es 6.5 This meeting is gramos. being recorded. Luego hallamos el peso seco de la muestra y para ello es el peso de la muestra seca más tara, le quitamos el peso de la tara, que es dato, y reemplazamos y nos da que es 181,3 gramos. De la misma manera encontramos para el peso seco de la muestra 2, ¿no? De la columna 2, que es 129,6 gramos. Finalmente hallamos el porcentaje de humedad. Con esto concluimos el porcentaje de humedad, ¿no? Y este porcentaje de humedad es el peso del agua sobre el peso de la muestra seca por 100. Ya tenemos todas las variables, reemplazamos y nos da que es 4,082%. Muy bien. Entonces, finalmente, para poder acabar de rellenar la tabla, calculamos la densidad seca de la muestra, ¿no? Que es muestra el peso unitario húmedo del suelo más 1 por el porcentaje de humedad y da esto, ¿no? Reemplazamos los valores, 1,909 gramos sobre centímetros cúbicos. Todo lo que es peso húmedo y densidades, no se olviden, la unidad es gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, estos son los datos ya reemplazados y ustedes pueden verificarlo para las demás columnas, que esos son datos que se encuentran. Muy bien, ahora tenemos que encontrar la humedad óptima y la densidad seca máxima, ¿sí? Y entonces para ello tenemos que enfocarnos en estas dos últimas filas, que nos van a ayudar a poder encontrar esas dos variables, porcentaje de humedad óptima y la densidad seca máxima. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el contenido de humedad y la densidad seca. Esos valores los vamos a utilizar más adelante. Es así de que entramos aquí hallando el peso unitario seco máximo y la densidad o densidad máxima y la humedad óptima, ¿no? Utilizamos la ecuación de segundo grado, ¿sí? Hacemos un cambio de variable donde decimos que f de x va a ser la densidad seca y x va a ser el porcentaje de humedad.
reemplazamos y es densidad seca igual a C, es una constante, por el porcentaje de humedad al cuadrado de humedad más A. A, B y C son constantes. Entonces, si hacemos una derivada de la ecuación, encontraremos el punto máximo de la curva de segundo grado. ¿Sí? Entonces, derivamos en función al porcentaje de humedad con respecto al porcentaje de humedad y nos queda que es 0 igual a esto estar elevado al cuadrado, nos queda 2 por C por el porcentaje de humedad. B por el porcentaje de humedad, bueno, es aquí solamente está la variable del porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, que ese porcentaje de humedad encontrado será el óptimo, ¿sí? Y es igual a menos B sobre 2. Muy bien. Entonces, ahora yo les pediría, por favor, que me sigan con su calculadora, ¿sí? Sígueme con su calculadora para ver si llegamos al mismo resultado. Es bastante importante que ustedes puedan despejar su duda. Si hay algún caso en específico o tienen algún otro modelo de calculadora, que puedan comentar para que podamos solucionarlo. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a aplicar para este modelito de calculadora, ¿sí? Sin embargo, ustedes, si tienen la calculadora negra con blanco, sí, que creo es la última que salió en Casio, y es, creo, ya también una de las que bastantes estudiantes tienen. Entonces, igual lo vamos a explicar, ¿sí? Para este caso acá, de este modelo de calculadora que se muestra en pantalla, el procedimiento es un poco más extenso, ¿sí? Y les va a ayudar si tienen otro modelito de calculadora, ¿ok? Entonces, primero entramos a la opción mode y entramos a la función que nos da la opción de estadística. En este caso sería la opción, ¿sí? En la calculadora negro con blanco, la opción es 6, ¿sí? Entonces entran a mode y luego 6, y ahí está estadísticos. Al apretar estadísticos, se les presenta en pantalla todas estas opciones, donde nosotros creemos la ecuación de segundo grado, que sería la opción 3. Creo que en la calculadora negro con blanco también sale en la opción 3, entonces hacen clic en la opción 3. Seguidamente les pide que introduzcan los valores de tanto de X como de Y. En la columna de X van a reemplazar todos los valores de los porcentajes de humedad, en orden de la columna 1 a la columna 5. Y en la columna Y, también en orden, introducen los valores de las densidades secas, desde la columna 1 hasta la columna 5. ¿Cuáles son esos valores? Estos ahí, ¿sí? Por si alguien quiere introducirlos a la calculadora, puede sacarle foto ahorita en la pantalla y los va introduciendo. Una consulta auxiliar. Sí. Ya. Ahí donde dice y da igual a C por porcentaje de humedad 2, ¿ese 2 es elevado, es al cuadrado o es por 2? No, es elevado al cuadrado. Ah, ya, muchas gracias. Eso no. Ya. Muy bien, entonces porcentaje de humedad, dijo, ¿no? Así es, en X es el porcentaje de humedad y en Y es la densidad seca. Aquí en la tabla nosotros ya habíamos calculado todos los datos y entonces
X es estos datos acá, porcentajes de humedad. Y Y es densidad de secas. Es importante que ustedes introduzcan desde la columna 1 hasta la columna 5 y la densidad de seca también partiendo de la columna 1 hasta la columna 5, ¿sí? Y así les va a salir el valor correcto, ¿no? Ya está, auxiliar. Ahora lo que hay que seguir es lo siguiente. Una vez que ustedes han introducido, seleccionan la tecla AC, ¿no? Para que pueda guardarse en la memoria de la opción de estadísticos de la ecuación de segundo grado los valores que hay. Se muestren. ¿Sí? 5, que es la opción 5. This meeting is being recorded. Si ustedes tienen la calculadora negro con blanco, entonces ustedes lo que tienen que hacer es directamente apretar la opción de la tecla Optim, debajo de la tecla Shift, aquí donde estoy encerrando, ahora con rojo, ¿sí? Aquí en esta tecla dice Optim en su calculadora si es la negra con blanco. Solamente ustedes apretan eso y les salen también diferentes opciones, ¿no? Y después, para los que tienen calculadora negra con blanco, después de apretar esta opción Opt-in, si no me equivoco es la opción 3 o la opción 4. Y directamente ya conocen cuánto es la variable A, cuánto es la variable B y cuánto es la variable C. ¿Sí? Si llegaron hasta ese punto, espérennos un momento para los que tienen esta calculadora que les estoy mostrando en pantalla, porque ellos es un poquito más extensa su procedimiento. ¿Listo? Entonces, para los que tienen este modelito de calculadora, seguimos, y lo que hay que hacer ahora es seleccionar la opción 1, ¿sí? Porque tenemos que conocer variable por variable, eso es lo que lo hace extenso. Entonces seleccionamos la opción 1, y luego apretamos la opción igual, ¿sí? Y al apretar la opción igual ya conocemos recién el valor de la variable A. Y de la misma forma hay que entrar desde este paso acá, desde este paso 1, este es el 2 y este es el 3, para los que tienen este modelito de calculadora que está en pantalla, ¿no? Reemplazamos en la fórmula menos B, reemplazar menos B sobre 2C, entonces es negativo, reemplazamos con su signo, y de ese modo obtenemos que el porcentaje de humedad óptimo para encontrar la energía de compactación máxima, que sería la densidad seca máxima, es de 7,32%. ¿Listo? Ahora, una vez que tenemos nosotros este porcentaje de humedad, que no es cualquiera, sino es el óptimo, reemplazamos ese valor en la ecuación que habíamos planteado de segundo grado con nuestras variables, y de esa manera, al reemplazar, vamos a obtener la densidad seca máxima. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando la humedad óptima, ¿sí? Entonces, C ya conocemos, aquí está C, reemplazamos con su signo. El porcentaje de humedad también reemplazamos aquí 7,32 elevado al cuadrado, más la variable B por el porcentaje de humedad, más la variable C.
perdón, más la variable A, ¿no? Que es 1,164. De ese modo obtenemos, calculando que es la densidad seca máxima, 2,09 gramos sobre centímetros cúbicos. Una vez que tenemos eso, nosotros podemos graficar en el Excel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que nos pueda representar estos 5 puntos que hemos calculado y lo que ya hemos encontrado que sería la densidad seca máxima. Aquí está la densidad seca máxima. Un momentito, ahora sí, sí. Aquí está la densidad seca máxima. ¿Sí? Esta es la densidad seca máxima. Y aquí está el porcentaje de humedad óptima, ¿no? Entonces, la densidad seca el porcentaje de humedad óptima era 7,32. Por aquí más o menos está 7,32. Está bien, ¿no? Y aquí el Excel nos dice que la densidad seca máxima es 2,09, ¿no? 2,091, algo por ahí era. Podemos verificarlo. Un momentito, 2,09. Entonces, se puede verificar, ¿no? De que los datos que hemos sacado bolsas plásticas o This hojas, meeting is hay que being retirarlo, ¿no? recorded. Hay que retirar ese tipo de muestras, pero se tiene que anotar en observaciones. Si la muestra estaba seca o no, hay que anotarlo, ¿no? Generalmente viene húmedo y también es bueno anotar qué método de secado se empleó. Tercera observación, no se sacó adecuadamente el grillete, motivo por el cual se tuvo que volver a rellenar el cilindro. El cilindro tiene un grillete, una arandela, mediante el cual se sujeta a la base. Entonces, lo que yo les comentaba a un inicio, cuando no se sujeta, cuando no se asegura bien el molde a la base, puede ocurrir que al compactar con el martillo, ese golpe que se le da con ese impacto, provoque de que se levante el molde de la base y por ahí salga muestra, ¿no? Entonces, si sucede ese caso, hay que volver a realizar el ensayo, ¿sí? Entonces, por eso es bastante importante asegurarnos y revisar de que esté bien asegurado el molde a la base. ¿Listo? Conclusiones. Los resultados obtenidos solamente hay que colocar en conclusiones esos dos datos que hemos encontrado en los cálculos. La humedad óptima, que es el porcentaje de humedad óptimo, 732, y la densidad seca máxima, que es 2,09 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, entonces solamente esos dos datos ustedes también van a colocar, pero con los datos que yo les voy a pasar al grupo, al aula virtual de Claro. ¿Listo? Los datos ya están y yo en un momento, finalizada la clase, yo también voy a subir tanto la presentación como la grabación, ¿sí? Y también los datos para que ustedes puedan realizar los cálculos. Y del cálculo de la diapositiva también va a estar, ¿no? Ahí para que ustedes puedan tenerlo como guía. ¿Listo? Con eso entonces concluirían también en el punto 11 con su aplicación que habría que buscar en internet y su anexo. Y eso sería el laboratorio número 9, el laboratorio que es de compactación. ¿Listo? Vamos a hacer un práctico, el práctico 5, si no me equivoco, sería investigar sobre el ensayo de miniatura Harvard. Es otro método de compactación. En este caso tiene algunas características, ¿sí? Hemos dicho de que hay bastantes métodos dinámicos, métodos estáticos y métodos por amasado. En este caso, el método de compactación por amasado sería el de miniatura Harvard, ¿sí? Que es el ensayo de miniatura Harvard. Entonces ustedes pueden investigar qué es, para qué se utiliza, qué materiales se ocupan, que son algunas cosas importantes de ese ensayo. ¿Listo? Ahora, esa práctica no tiene que ser extenso, como ustedes saben, máximo una plana y que tenga información teórica y una pequeña imagen
Y nada más. Sí, entonces eso sería para el próximo lunes, 2 de agosto. Muy bien. Vamos ahora a llamar la asistencia y si hubiera alguna duda también pueden hacerlo, ¿no? Ahora en este momento yo aquí les estoy mostrando el Classroom para los que no sepan dónde estén los datos. Aquí está el Classroom, ¿sí? En pantalla lo estoy mostrando. Aquí ya estoy publicando el material que cada clase publicó, está en el Classroom, tanto la grabación, ahí está el link de la grabación, como las presentaciones, ¿no? Si nosotros damos un vistazo a este PDF, tendría que publicarlo. Ya, ahora sí se puede abrir. ¿Se ve en pantalla, jóvenes? ¿El Classroom? Sí, se ve. Listo, entonces aquí están los datos. De aquí ustedes, jóvenes, van a extraer sus datos y van a hacer los mismos cálculos que hemos hecho en el ejercicio de ejemplo en la clase de hoy, ¿sí? No van a calcular o no van a hacer el procedimiento para las 5 columnas, así como, o sea, solamente van a hacer para las 2 primeras columnas. O sea, de la misma forma que les he mostrado en el PDF, ahora en la clase, así lo van ustedes ahí pueden revisarlo. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, eso sería, jóvenes. Atentos si hay alguna duda, alguna pregunta. Estos trabajos, el práctico sería el práctico número 5 y el laboratorio 9 quedaría para presentar el próximo lunes 2 de agosto. Muy bien, vamos a detener la The grabación recording has stopped. y vamos a llamar a la asistencia. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Listo, ahora vamos a compartir pantalla y por favor atentos a la asistencia. Ya, Aguilar, Jordi. Presente. Ok, Antonio Javier. Presente. Ok. No hay. Bonilla Gary. No hay. Bonilla Oliver. No hay. Bustamante Omar. No hay. Cano Micaela. Presente. Ok. Cárdenas. No hay. Encinas David. Presente. No. ¿Encinas? Sí, presente Encinas. Ok, listo. Flores Alejandra. Presente. No. Flores. Flores Alejandra. Ya. Ok. Flores Feliciano. Presente. Ok. García Denilson. Presente, auxiliar.
Ok. Gil Pedro. No hay. Guardia Miguel. No hay. Gutiérrez Robert. No hay. Presente. Ok. Guzmán Jessica. Presente. Ok. Hoyos Wilfredo. No hay. Huanca Jocelyn. Presente. Ok. Huanca Gabriel. Presente. Ok. Cordero Rudolf. No hay. López Jorge. No hay. Magariños Kevin. Presente. Ok. Manríquez Mendoza Carlos. Presente. Ok. Núñez Wendy. Presente. No hay. Ok. Núñez Wendy, presente. Ok. Ya le coloqué. Gracias, Wendy. Pardo Juan. No hay. Pérez Ronald. Presente, auxiliar. Ok. Piritaguari José. Presente. Ok. Poma Frank. No hay. Reyes Ronnie. Presente. Ok. Rocha Sergio. Presente. Ok. Sainz Jorge. Ok. Semo Diana. Presente. Ok. Cerrudo Marcelo. Presente. Ok. Seña Marisol. Presente. Ok. Vaca Rolando. Presente. Ok. Valverde Luis. Presente. Ok. Vázquez Elías. No hay. Guardia Nadie más. Perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, un momentito, activemos nuestra cámara, por favor. Vamos a sacar la captura de pantalla como respaldo de la clase. Este laboratorio es bastante importante. Los que están en carreteras 1 o carreteras 2, perdón, ya pueden un poco relacionar mejor este laboratorio. Ustedes saben, ¿no?, de que en lo que sería la construcción de pavimentos, para los que les gusta esa área de carreteras, existen capas, ¿no? Tenemos la capa subrasante, la capa de subbase, la capa base y la capa de rodadura. Entonces, cada una de estas capas tienen un porcentaje de compactación requerido. Entonces, nosotros lo que hacemos en laboratorio es sacar estos datos y luego ir al campo y sacar los datos de la densidad en el terreno. Y luego de eso ya determinamos si tiene el porcentaje de compactación adecuado que establece y que está establecido en el proyecto, ¿no? Ahora, si no tiene, entonces ya es lo que hay que decir al constructor. Entonces, ya o va a removerlo, ¿no? Entonces ya le va a dar una solución, ¿sí? Entonces este trabajo, al menos este ensayo, es bastante aplicativo en la práctica, ¿sí? Porque nosotros de aquí vamos con estos datos a hacer en el terreno, al campo, y es común, ¿no? Ustedes ahorita que se están pavimentando bastante las calles, no, bueno, más que todo en carreteras se ve, ¿no? En calles, la verdad no he tenido la oportunidad de ver, pero al menos cuando es una avenida principal, sí se hacen estos ensayos, ¿no? Y ustedes van a ver que
no se está haciendo el doctor en ese momento, o sea, no se está dando los golpes con el martillo en ese momento, porque esos datos se los realiza en el laboratorio. Lo que sí se hace en ese momento, y ustedes van a recordar que se trata de suelos 1, es que van a realizar el ensayo del cono de arena para sacar la densidad in situ. Y para poder cumplir y encontrar todos los datos con ese ensayo, es necesario ya tener determinado lo que hemos avanzado hoy, la densidad máxima y la humedad óptima. Y con estos datos ya reemplazamos en el laboratorio que vamos a avanzar el próximo lunes y ya se puede llegar a los resultados, que es el porcentaje de compactación, ¿no? Eso sería, jóvenes. Ya saqué la captura, gracias. Pueden desactivar su cámara si gustan. Listo, entonces quedaría la presentación para el próximo lunes. El próximo lunes ya estaríamos avanzando el último laboratorio. Ya he revisado también el práctico número 5, práctico número 4 y el laboratorio número 4. Ya se los he colocado igual la nota en el Classroom, pueden revisarlo. Y ya en estos días voy a tratar de revisar los demás laboratorios. Así también para que tengan de dónde estudiar para el examen de laboratorio, ¿no? El primer examen es de laboratorio 1 al 5 y el segundo examen es de laboratorio 6 al 10. Sí, yo les voy a avisar eso sí con anticipación para que ustedes puedan estudiar y prepararse. ¿Listo? Nos vemos, jóvenes, cuídense y que tengan un buen inicio de semana. Chao, chao. Saludos, Auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.